Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. Sobre la estimulación de la psicomotricidad a partir de las competencias en el área de ciencias naturales, allí en el aula hospitalaria. Entonces, bienvenida, profesora Irene, la escuchamos. Profesora Joana. Profesora Joana, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, este fue nuestro proyecto, el que realizamos en el aula hospitalaria Sanarte con opción de grado. Fue titulado Estimulación de la psicomotricidad a partir de las competencias del área de ciencias naturales en el aula hospitalaria Sanarte del Federico Lleras Acosta. Bueno, fue desarrollado en ese momento por la docente Irene, el profesor Luis y quien les habla, Joana Mendoza, que ahora ya somos licenciados. Bueno, entonces, acá podemos ver el contenido que vamos a tratar durante toda la exposición. Bueno, en cuanto a la justificación del proyecto, en sí era desarrollar los contenidos del área de ciencias naturales y educación ambiental, todo ello unificando y haciendo una colaboración por parte de todos los docentes que están desarrollando otros proyectos en el aula, como los profesores de lengua castellana, educación física, matemáticas y especialmente con los padres y con los cuidadores de los niños. Todo ello con el fin de fomentar un área de experimentación, diversión y aprendizaje, teniendo muy en cuenta las limitaciones y la enfermedad de todos nuestros niños o de los estudiantes pacientes. Bueno, como ya se ha nombrado varias veces, Sanarte tiene varios módulos. Nosotros pertenecemos al módulo académico y este en sí pretende aportar bases académicas y sociales que contribuyan a la formación de todos los niños del hospital, de nuestros estudiantes pacientes, en todas las diferentes unidades a las que nosotros los docentes nos podemos desplazar, como la UCI pediátrica, oncología y urgencias pediátricas. Pero entonces, ¿por qué desarrollar psicomotricidad y competencias en el hospital? La psicomotricidad o la motricidad fina y gruesa para facilitar todas las actividades cotidianas, tanto de los niños más pequeñitos como de los niños más grandes. Y las competencias para fomentar y estimular las habilidades en cuanto al identificar, el indagar y el explicar en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Bueno, aquí hablamos de antecedentes que ya varias veces se han nombrado. Se empieza a hablar del aula hospitalaria en Hispanoamérica en 1950 en España. A partir de los años 80, la Ley de Integración Social del Minusválido, entonces se hace auge de todas las aulas hospitalarias. Y el primer hospital que cuenta con una aula hospitalaria es el Hospital de la Misericordia en el pabellón de Quemados. Tras ello le sigue el Instituto Nacional de Cancerología, que es el único avalado por la Secretaría de Educación, la Fundación Cardioinfantil, y en el 2008 Fundación Telefónica apoya varios de los hospitales, entre ellos el Hospital Federico Lleras, que sale siendo una aula Fundación Telefónica. Bueno, dentro del marco legal, la aula hospitalaria en sí es un aula o un salón que es llevada al hospital con el objetivo de que los niños no pierdan esa continuidad en sus estudios y que puedan realizar algunas actividades y espacios de recreación y lúdicas, y que sea un poco más amable la hospitalización para estos niños. Hay varios artículos de la Constitución que apoyan estas aulas hospitalarias, como el artículo 44, que dice que es de hecho fundamental la educación, el artículo 1368, el artículo 46, el 48 que habla de aulas especializadas como nuestra aula hospitalaria,
educación para personas con limitaciones, en este caso nuestros niños con enfermedades, y programas pedagógicos para todos nuestros niños. Bueno, cuando se desarrolló este proyecto en el aula hospitalaria, se tenía en cuenta esta pregunta problematizadora: el desarrollo de actividades psicomotoras apoyadas en las competencias para el área de ciencias naturales evidencian un apoyo en el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional del niño durante la estadía en el hospital. Esto era lo que se quería contestar, responder, hacia el final de haber aplicado este proyecto en el hospital. En cuanto a objetivos, el objetivo general de nuestro proyecto era implementar actividades que desarrollen la actividad psicomotriz del estudiante paciente, todo ello en el área de ciencias naturales y educación ambiental, para fortalecer ese vínculo estudiante-paciente y docente, con el padre también, a partir con base en el modelo pedagógico flexible del Hospital Federico Lleras Acosta. En cuanto a objetivos específicos, eran distribuir las actividades acorde a las edades, las limitaciones y el diagnóstico del estudiante paciente de todas las diferentes unidades de atención a las que podíamos acceder. Generar en el aula un ambiente de experimentación a partir de las actividades de ciencia recreativa y ciencia en acción, que eran para todos los niños sin importar la edad, y diseñar actividades que unifiquen la transversalidad con las diferentes áreas de conocimiento, con los otros docentes del aula, con los docentes de los otros de ciencias naturales, de castellano, matemáticas y educación física. Sugerir manualidades a partir del material reciclable que sean atractivas tanto a padres, para incentivar y compartir dichas actividades dentro y fuera del aula, pues los papás son una parte muy importante porque ellos son los cuidadores permanentes de los niños, están siempre con ellos, entonces para ellos es como más aburridor permanecer en el hospital, entonces siempre quieren participar en todas las actividades. Y por último, fortalecer la convivencia padre, hijo y docente a partir de todas las actividades que se implementan en Sanarte. Bueno, en cuanto a la metodología, siempre existen 3 fases: la fase exploratoria, la fase de iniciación, operación y por último la fase final. En la fase exploratoria es más de conocimiento, se revisan todos los proyectos que se han implementado en el aula para tener algunas bases, se reconocen materiales, unidades, se reconocen a todos los estudiantes pacientes, se reconocen relaciones con los demás personal del hospital, con las enfermeras, con los auxiliares, con las doctoras, y por último el conocimiento de protocolos de seguridad y de lavado de las manos, que es algo realmente importante para cuidar la salud tanto de nuestros niños como la de nosotros. La fase de iniciación-operación es ya donde se implementan todas las actividades, teniendo muy en cuenta el tiempo de permanencia del estudiante paciente, porque hay algunos niños que simplemente permanecen en corto plazo de hospitalización, 1 o 2 días, y los niños de oncología, que son los que permanecen meses y años en el hospital, de acuerdo a la edad y el grado de escolarización. Todas las actividades eran a partir de las competencias del área de ciencias naturales, y para estimular la psicomotricidad también se hicieron actividades para usar las TICs, los computadores que fueron donados por Fundación Telefónica, el apoyo a las actividades de todos los demás docentes y una ejecución de un proyecto transversal que es Conociendo mi enfermedad, y el proceso de escolarización que cumplimos con 2 de los estudiantes pacientes. Y por último la fase final, que es pues en este caso cuando se socializa ante comité curricular para el aval de la opción de grado, y pues ahora en un evento académico. Bueno, nuestro proyecto estaba dividido en varias etapas, todas ellas orientadas para el desarrollo psicomotriz y las competencias del área de ciencias naturales. Todas las actividades se diseñaron y se implementaron para todos nuestros estudiantes pacientes a partir de la edad y el grado de escolarización o de colegio en donde ellos estaban asistiendo. Se dividió en 3 grandes grupos: los niños de 3 a 5 años, los niños de 6 a 15 años y el grupo de ciencia en acción, que eran las actividades experimentales que se desarrollaban para todos los niños sin tener en cuenta la edad o el grado de escolarización. Bueno, como nuestro proyecto era desarrollar
la psicomotricidad, tanto gruesa como fina. Entonces, todas las actividades, todos los planes de clase, todos los planeamientos eran de acuerdo a desarrollar estas habilidades en los niños de 3 a 5 años. Todos los planes de clase iban con actividades que desarrollaban alguna de estas habilidades y en sí también desarrollaban todas las competencias del área de ciencias naturales. Desarrollaban espontaneidad de movimientos para los niños más pequeñitos, la motricidad fina en cuanto al rasgar, el cortar, el pintar, que es algo básico para los niños entrar a una institución educativa, y motricidad gruesa en cuanto a subir, bajar escalones, saltar, caminar, aunque esta está un poco limitada, porque algunos niños no los podemos poner a saltar ni a brincar, pero pues con la ayuda del profesor de educación física se lograron algunas actividades para desarrollar esta motricidad gruesa. Bueno, ahí se pueden observar algunas de las fotos que nosotros tomamos y las actividades que realizamos con los niños. Siempre eran en torno a educación ambiental y ciencias naturales, y a lo de el identificar, el indagar y el explicar, tanto para estos niños pequeñitos de 3 a 5 años como para los niños más grandecitos. Bueno, las actividades para psicomotricidad gruesa, con la ayuda del profesor de educación física, se hicieron algunos juegos en los que participaron muchos de los niños porque les gustaba bastante jugar. Y ya. En cuanto a los niños de 6 a 15 años, eran ya más actividades más complejas, aunque sin embargo era para desarrollar la misma psicomotricidad, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, y también pues ya estábamos más centrados en las competencias del área de ciencias naturales. Se desarrolló habilidades mentales, capacidad para describir, lateralidad, izquierda, derecha, el corte, el pega, el dibujo y pinta con facilidad, pues para estos niños ya más grandecitos. Bueno, aquí se encuentran las fotos. Se trabajó mucho con los computadores para los niños grandes y también para los niños pequeños, porque ellos son fascinados jugando en el computador, les encanta. Y algunas actividades también con el profesor de educación física. Y por último, el grupo de Ciencia en Acción, que son todas las actividades experimentales que se desarrollaron. Todas las actividades tenían una guía como esta, igualita, con todas las competencias a desarrollar, con todos sus desempeños, y cada una de sus competencias y desempeños tenía preguntas para que los niños desarrollaran, y ellos mismos tenían que intuir qué era lo que tenía que pasar en varios de estos experimentos. Se desarrolló el experimento del pH, el motor eléctrico, el circuito eléctrico, de cómo encender un bombillo, y varios participaron las mamitas, participaron los niños más pequeñitos, y eran encantados con el hecho de que era lo que pasaba, que era lo que iba a pasar, era el asombro, y todo esto fue más gratificante para los niños pequeñitos, porque pues a los niños grandes ellos ya sabían qué era lo que iba a pasar y desarrollaban la guía con mayor facilidad. Ahí está el pollo. Bueno, en cuanto a manualidades, se trabajó a partir del proyecto de la profesora Yuri Lombana, que era un proyecto transversal, proyecto de reciclaje. Entonces todas las manualidades eran hechas a partir de papel y periódico y revistas. Todas ellas se vendieron, las mamás participaron, los niños participaron, y pues eso tuvo una gran acogida entre los papás de nuestros niños. Bueno, ya se habían mencionado, se realizan otras actividades. A nosotros nos tocó, preciso en época de diciembre, desarrollar las novenas y los cantos, la risa siempre está, jugar con los niños. Algunos momentos uno ya no entra como docente, sino como amigo, jugar con ellos, simplemente quieren hablar con uno o simplemente estar ahí con uno. Hay varias, 2 muestras creativas que se desarrollaron en el hospital, y a Iván, que es nuestro comisario, nuestro pollo, que está hoy presente aquí en el auditorio, que es uno de los niños más preciados en el hospital, y la mamita también, que por ahí está. Bueno, nuestro proyecto contenía una evaluación, la cual tenía que ser cualitativa y tenía que evaluar el proceso y la actividad y el proceso que interiorizaba el niño para realizar esta actividad. Debía ser integral, individual y democrática.
para cada uno de los niños se realizaba una actividad en una evaluación diferente, cualitativa. Bueno, en cuanto a las conclusiones, las actividades propuestas para fortalecer la psicomotricidad fueron apropiadas, pero en pocos casos se evidencia el proceso debido a la permanencia en el hospital. Aquí hablamos de los niños que permanecen muy poco en el hospital, aunque nuestros niños de oncología ya se puede tener un proceso más evidente en cuanto a procesos de escolarización. Las actividades experimentales acercan al estudiante paciente a la integración de las ciencias debido a que son los principales protagonistas en la implementación de estos experimentos. Los experimentos desarrollados en las diferentes unidades pediátricas fueron apropiados por el material de fácil adquisición y el hecho de persuadir a los estudiantes a participar y a compartir esos conocimientos. Ellos llegaban a la habitación y compartían el conocimiento con la mamá, con la auxiliar, con la doctora, con los hermanitos. Se logró implementar talleres que involucraban diferentes áreas de conocimiento como lengua castellana, educación física, matemáticas, entre otras, actividades físicas, lecturas, lúdicos, juegos e integración con todos los padres de familia. Se dio continuidad a los proyectos desarrollados por la docente Yuri Lombana, el proyecto transversal, y gracias a la comunidad y la convivencia por parte de los docentes de ciencias naturales se realizó un trabajo exitoso en cuanto a la vinculación de los estudiantes pacientes con sus padres en el aula a través de las actividades guiadas. Y por último, la importancia que ejercemos los docentes del aula Sanarte es fundamental para favorecer y apoyar los procesos de recuperación y tratamiento de los estudiantes pacientes, ya que transformamos situaciones incómodas en momentos amenos. En cuanto a proyecciones, continuar con el proceso de articulación en las instituciones educativas es un punto realmente importante, desarrollar las actividades de reciclaje, continuar con las actividades de muestras recreativas y fortalecer el trabajo en las demás dependencias del hospital. En cuanto a experiencia docente, como docente, puedo decir que participar en el aula hospitalaria es gratificante, observar que uno puede lograr algo con muy pocas cosas y que los niños ya no son estudiantes sino se convierten en amigos de uno. Ya. Gracias. Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad.